en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Una predicación creo que tiene que ver con análisis un poquito de la palabra, que me tocó traer el mensaje. La verdad que en la semana ya estuve mirando la palabra de Dios. Y está en el libro de Isaías, el famoso profeta Isaías, ese profeta que lo llaman el profeta llorón, el más sufrido. ¿Cuántas veces nos ha tocado pasar por la de este profeta, verdad? Por las situaciones de crisis, las situaciones adversas. La verdad que uno se pone a leer este libro y por ahí sinceramente nos dan ganas de abandonarnos, ¿sí? De dejar el cristianismo tal vez, pero también tiene hermosas cosas que nos dan la fe y la convicción de que tenemos un Dios todopoderoso y que es quien nos va a cuidar y nos va a dar ese camino a la salvación que todos pretendemos, ¿verdad? Está en el libro de Isaías. Le dejo como tarea, si quieren, todo el libro de Isaías 26, capítulo 26, perdón, que lo lean. Yo voy a leer algunos. Creo que tiene la hermana Erika para compartir, ¿le pasé? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, no importa. No había apuro. Simplemente igual puede servir para cerrar el mensaje. Tiene como título, en algunas versiones bíblicas, la que ocupamos normalmente y que Reina Valera 26.1 dice cántico de confianza en la protección de Jehová. Y en otras versiones nos habla de canto de victoria, ¿sí? Yo le voy a leer en el lenguaje actual, por ahí tiene algunas palabras tal vez un poquito más sencillas, no se utiliza mucho, pero por ahí nos ayuda a entender un poquito mejor. Y acá justamente dice canto de victoria del pueblo de Dios. Y yo le hablaba recién de un propósito, ¿sí? ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Sí, somos pueblo de Dios, por eso estamos aquí. Y dice así, ¿cómo comienza este libro? Dice, este capítulo, perdón, dice, cuando Dios castiga a nuestros enemigos, la gente de Judá, póngale la gente de Betesda, entonará esta canción. Tenemos una ciudad muy débil, dice, ¿o no? Muy fuerte, dice, ¿sí? Dios levantó murallas y fortalezas, ¿para qué? Para protegernos. Abran los portones de Jerusalén, pues por ellos entrará el pueblo justo y fiel. Y ahí nos pega la palabra, ¿sí? Y ahí nos confronta la palabra, porque estamos hablando de tener una victoria, pero nos dice al pueblo justo. ¿Somos justos? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo fieles? Por eso yo decía Isaías, nos acaricia, pero también nos azota, ¿no? La palabra que nos da. Y el versículo 3, que justamente lo compartí en esta semana, ese me llamó poderosamente la atención, porque muchas veces ¿qué es lo que nos cuesta conseguir a nosotros que por ahí decidimos y elegimos seguir a Cristo Jesús? Muchas veces lo que nos cuesta es encontrar la paz. La paz en nuestro corazón es, creo que, algo de lo más difícil poder tenerla, ¿no? Y dice, Dios hará vivir en paz ¿a quién? A quienes le son, ¿qué? Fieles. Y no solamente fieles, y confían en Él. Dos cositas nos pide: fieles y confianza en Él. Sí, Señor. Y muchas veces decimos, nadie cuida de mí. Y el 4 le dice, Dios es nuestro refugio eterno, no hoy. Eterno le dice. ¿Confiemos en quién? ¿En el pastor? ¿En el predicador? ¿En quién? En Él, dice, en Dios. Y acá viene otra cosita que muchas veces nosotros nos comportamos así. Dice, Dios castiga a quién? A los creídos, y derrota a la ciudad, ¿qué? Orgullosa. Guarda con el orgullo. ¿Cuántas veces fuimos así, no? Para que la pisotean los humildes y los pobres. Y acá viene
tal vez algo lindo, como un mimo, pero hay que ver cómo somos como personas. Dice, Dios nuestro, tú cuidas ¿a quién? A la gente buena, para que cumpla tus mandamientos. ¿Le estamos cumpliendo? ¿Cuántas veces nos cuesta, verdad? Justamente el más importante, el que más nos cuesta. Y el 8 dice, por tus enseñanzas aprendemos a vivir. Y muchas veces no lo hacemos. Ellas nos hacen sentirnos seguros. Lo que más deseamos, y esta es la parte que más nos cuesta, es obedecerte y adorarte. Y acá hablaba algo recién la hermana, de ser agradecido al despertar, al arrancar el día. El 9 dice, de día y de noche mi corazón te busca. Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Y me quedo con el 10, ahí está el 10. Y dice, Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Aunque estén entre gente buena, siguen actuando con maldad. Y no les importa que seas el Dios Todopoderoso. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Nos regala este profeta. Como yo les decía, son cosas, uno lee el título, dice, nos alienta a que estamos en victoria, pero también nos dice que hay que ser buenos, que hay que ser fieles, que hay que quitar el orgullo. Pero aún así, Él nos dice que sigamos confiando, que sigamos depositando toda nuestra confianza en Él, porque Él es nuestro único Dios, nuestro Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros depositamos confianza en otra cosa? ¿Cuántas veces creemos en otras cosas que nos harán bien? Y cuando estamos mal, recién nos acordamos de Dios, que es el primero que nos bendice en cada amanecer, en cada mañana. Y nos habla de paz. Solamente Dios conoce nuestros corazones cuando estamos realmente en paz. Solamente Dios entiende cuando nuestro corazón está en paz. Muchas veces nosotros decimos, estoy tranquilo. Y nuestro cerebro, nuestra cabeza nos carcome porque estamos enojados, con reproches, pensando en por qué me hicieron esto, pensando en ya la verán conmigo, en querer hacer justicia por mano propia o por nuestros medios. Aleluya. Y por ahí salimos victoriosos, porque creemos que le derrotamos en algo a alguien. Nos sentimos fuertes y tal vez fue con enojo, tal vez fue con envidia, tal vez fue con orgullo, o como simplemente decimos por desquite. Y el profeta Isaías nos hace acá hincapié un poquito en que Dios es lo fuerte, no el dinero, no el vehículo, no el pastor. ¿Sí? Son importantes los hermanos de la congregación, son de apoyo muchas veces en las oraciones, ¿sí? En los pedidos de oraciones, en escucharlos cuando hemos tenido problemas, porque todos los pasamos. Y muchas veces decimos, qué bueno el hermano, qué bueno el pastor, qué bueno la pastora, qué bueno los coordinadores, qué bueno el hermano, ¿sí? ¿Y Dios? ¿Acaso no pensamos que tal vez fue Dios quien tocó el corazón de esa persona para que nos aliente? ¿Sí? Y no nos damos cuenta que la verdadera roca donde nos debemos afirmarnos es en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice,
como decía el verso 4, que es nuestro refugio eterno, dice. ¿Cuántas veces nos sentimos agobiados en tristeza, en soledad, en depresión? Es difícil la palabra depresión. Muchas veces yo la escucho y la verdad, sinceramente, particularmente, no lo he sentido, o tal vez me pasó y no entendí que es una depresión. Y quizás haber conocido a Cristo Jesús me hizo entender, nos hizo entender, pero también nos hizo saber que es el único. Pero aún así nosotros muchas veces decimos, no. Muchas veces sentimos que no es necesario, muchas veces sentimos que no hace falta. Y sin embargo, Él nos está diciendo que el refugio es eterno, no hoy, no ayer. Y vuelvo a lo que decía de la paz. Quienes le son fieles y confían en Él. ¿Cuántas veces caemos de rodillas, tal vez en llanto, y tal vez no nos hicieron nada, pero nosotros mismos sentimos quizás que no somos capaces de algo o de alcanzar algo? ¿Y la confianza en Dios dónde está? ¿O acaso Él no nos enseña con la palabra? Amén. Y vuelvo, hoy hago hincapié en la paz de nuestros corazones. Porque estamos hablando de victoria en Cristo Jesús, ¿sí? De confianza en Él. Ahí me salto un versículo, me voy al verso 12 del mismo capítulo. Hoy le hablaba que Él da paz a los fieles y a los que confían. Y el 12 nos dice, nos vuelve a repetir prácticamente, nos vuelve a asegurar, dice, tú nos asegurarás la paz. Y todo lo que hemos logrado ha sido por tu gran poder. ¿Cuántas veces nos sentimos que no hicimos nada, que no tenemos nada, nos damos vuelta y decimos no tengo nada? Y tenés un trabajo, tal vez tenés un hogar, tenés un techo, tenés un plato de comida. Tal vez tenés un familiar que se acuerda de vos y te dice cómo andás, te manda un abrazo, saludos. Y uno dice, sí, pero eso son cosas sencillas. Y si no lo tenés, ¿cuánto quisiéramos por ahí tener a ese alguien? ¿Sí? Que quizás hoy ya no está porque partió con el Señor. ¿Sí? Y decimos, un saludo no es nada, pero es mucho muchas veces. Y nos sentimos mal porque nos acuerda de nosotros. Y ahí volvemos a flaquear en la confianza en que Dios sí está con nosotros. Y yo le hablaba de la roca, ¿sí? Ustedes se imaginan, si nos trasladamos para allá, no le voy a leer, pero nos trasladamos para el libro de Apocalipsis, que nos habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, ¿sí? De puertas grandes, una ciudad inimaginada, firme. Pero para llegar a eso tenemos que confiar en nuestro Dios, tenemos que creer que es el que nos va a llevar hasta ahí. Si no, ¿de qué nos sirve esa casa que nosotros, o ese lugar que nosotros imaginamos con nuestro nombre plasmado? Yo no sé si está el mío todavía anotado, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Creemos que nos encontramos en ese lugar y resulta que llegamos y a la primera, estoy hablando en sentido figurado,
llegamos al lugar con esa puerta dorada o brillante, agarramos el picaporte y nos quedamos con el picaporte en la mano. Y decimos, va, ¿y entonces dónde está la firmeza? Y ahí Cristo te dice, vos no confiaste en mí, vos no creías en mí, ¿te acordás? ¿Te acordás vos cuando me pediste y no me agradeciste? ¿Te acordás todo lo que yo hice por vos y vos te olvidaste de mí? ¿Te acordás todo lo que yo hice para que vos te levantes y te olvidaste de decir un gracias? Y hoy, como decía el hermano Jorge, estamos aquí, ¿quién? Lo que Dios quiere que estemos. Muy al principio le hablaba y le decía que somos pueblo de quién. Somos pueblo de esa peña, pero somos mucho más que eso. Somos el pueblo de Dios y eso es lo más importante, ¿sí? Así, tal cual somos, tallados por el mejor alfarero, ¿sí? Con imperfecciones, con defectos. Muchas veces hicimos daños, muchas veces lastimamos. Muchas veces fue al revés, viceversa, muchas veces nos han lastimado y no hemos aprendido a perdonar. Pero somos su pueblo. Si estamos acá es porque somos su pueblo. Y el 19 del mismo capítulo tiene que ver con eso. Pero somos tu pueblo. Y no solamente cuando estamos contentos, cuando estamos saltando en un pie, cuando estamos de festejo, con la sonrisa de un lado a otro. Dice, pero somos tu pueblo y aunque estemos como destruidos, volveremos a vivir. ¿Cuántas veces estuvimos sin vida? Hablo desde lo espiritual, ¿verdad? Y ese mismo capítulo dice, tú llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. Y ahí entendemos que el ser pueblo de Dios no es fácil. Que ser pueblo de Dios no siempre nos va a tener enteros. Que ser pueblo de Dios nos va a tener siempre firmes. Que ser pueblo de Dios nos va a tener siempre gozosos. Más aún nos dice que estaremos destruidos y Él nos llenará de vida. Que estaremos caídos y Él nos levantará. Amén. Que estaremos cansados y Él nos ayudará. Cuando leía la palabra, sentía esa sensación de victoria. ¿Por qué? Porque estoy aquí, porque los veo a ustedes. Y ustedes dirán, no, el hermano está diciendo para sentirse bien con nosotros. La verdad, es real, a mí me pasa. Un domingo, 2 domingos me ausenté. Muchas veces con solo ver al hermano sabemos cómo puede estar. Muchas veces ni nos damos cuenta cómo vinieron, cómo están de su corazón, cómo están de su espíritu, de su alma. Pero así es la iglesia, así es la congregación, ¿sí? Cruzarse con los hermanos, que uno llega en gozo, otro llega triste, otro llega cansado, otro llega con dolores físicos. Y ahí te dice la palabra en el 19, aunque estemos destruidos, ¿sí? ¿Cuántas veces estuvieron destruidos ustedes? Nunca, van a decir. Muchas, ¿verdad? Destruidos y, como vulgarmente decimos, hechos pedazos. Y recuerdan, así como recuerdan que estuvieron destruidos, estuvieron despedazados, estuvieron colapsados, ¿recuerdan cómo hicieron para salir de ahí o no? Yo hasta a veces me olvidé ya.
Pero ahí entendemos que es que existe nuestro Dios. ¿Y por qué lo asimilo así? Porque me ponía a pensar en esas personas que optan por quitarse la vida cuando están en un momento de depresión o en un momento de crisis. Y es ahí cuando también decimos, ¿y Dios? ¿Dónde está? Él está. Los que no estamos somos nosotros. Nosotros somos los ausentes. Nosotros somos los que por ahí no tenemos esa palabra para esa persona que está mal. Nosotros somos los que nos olvidamos. Claro, estamos bien nosotros y vivimos la vida tranquilos. Y cuando no están, nos enojamos. Pero no es Dios el que no está. Somos nosotros porque nos buscamos de Él muchas veces. Nos pasa, me pasa. Y ustedes muchas veces dirán, hermano, estás con los niños, es fuerte. No, mentira. Mi cara no le va a hacer creer eso. Por ello yo soy muy jovial, hago chistes. Pero eso no quiere decir que mi alma y mi corazón esté firme. Pero sí confío que en el único que me sostiene es Dios. Sí confío en el único que me da esas ganas de perseverar con lo que pocos tenemos, paciencia, templanza. Cuesta ser esa roca que Dios nos enseña, esa roca firme, esa roca que no se erosiona fácil, que no se degrada fácil. Muchas veces somos como la piedra de arena, ¿verdad? El primer viento que nos viene nos desarma. Y la firmeza, está clarito. En el título ya lo decía. El mensaje es para el pueblo de Dios. Y si estamos acá, somos pueblo de Dios. Si llegamos aquí hoy, no sé cómo vinieron, porque solo Dios sabe cómo llegaron hasta aquí. Entiendo que Él tocó su corazón. Aleluya. Que Él los animó a traerlos. Los mismos pastores, acá en público, adelante también, cualquiera de los hermanos que por ahí nos toca compartir un mensaje, lo afirmamos, lo testimoniamos, que muchas veces venimos sin las ganas esas de congregarnos. Pero yo creo y tengo la convicción de que no es que nos venimos sin ganas. Si llegamos, es porque alguien de atrás nos trajo hasta acá. Amén. Sí, Señor. Y es ese Dios eterno, que a través del Cristo vivo, que camina entre nosotros, nos ayuda, nos sostiene, nos da las fuerzas. Y cuando leía la palabra, ¿por qué decía yo que me sentía como victorioso? Porque tal vez no viene al caso. No viene tampoco el motivo de decir cómo preparé la predicación, el mensaje. ¿Quieren que les sea sincero? Acá tengo escrito, libro de Isaías 26, no escribí nada. Nada me escribí. Aleluya. Pero, como le leía el 3, ahí me confrontó la palabra. ¿Saben por qué? Les vuelvo a repetir. Así como le dije que no escribí nada, tal vez llegué con poca paz. ¿Saben por qué? Porque no fui fiel. ¿Por qué no fui fiel? Allá dice,
desde hace una semana que me tocaba el mensaje. Y yo no preparé. Tenía la palabra leída en la semana, porque lo estuve leyendo al libro, sí, pero no escribí nada. Y anduve haciendo cosas todo el día hoy. Descansé tarde, arranqué temprano y le fui infiel a Dios, al que me prometió paz. Y es ahí donde nosotros decimos muchas veces, estoy destruido. Espiritualmente podríamos decirlo, porque si tendríamos que preparar el mensaje que ya nos avisaron con anticipación y no leímos o no preparamos, es una falta de lealtad a nuestro Padre, ¿verdad? Pero ¿saben qué nos da ganas? Lo que dice el título de esta palabra: canto de victoria del pueblo de Dios. Aleluya. El coraje, podríamos decir la caradurez también, porque por ahí estar acá nos anima la caradurez, ¿sí? La poca vergüenza tal vez. Pero yo se lo atribuyo todo a Dios. Lo atribuyo a Dios porque miro y miro los versículos y podríamos rescatar 4 o 5 palabras que nos podrían definir en los momentos que estamos más cansados físicamente, tal vez decimos sin tiempo porque dejamos de lado la prioridad de Dios, dejamos de lado, nos acordamos así por ahí por el medio, hacemos nuestras cosas. ¿Y saben lo que nos da la convicción de que somos pueblo de Dios? Cuando pasan situaciones así, tal vez a muchos de ustedes les ha pasado que tuvieron una jornada larga, una semana atareada, trabajo, el pastor lo vive los miércoles, él lo manifiesta muchas veces. Porque Dios le garantiza que ustedes, nosotros, al ser su pueblo, somos una ciudad fuerte. Porque Dios ya levantó murallas, dice la palabra de Dios. Ya hizo muros para estar protegidos de todo enemigo, de todo mal. Entonces, ser fuertes vivir en paz, confiar en Él. Aleluya. Y si nos animamos a cumplir sus mandamientos, Él nos resume diciendo: tú cuidas a la gente buena. Y si Él nos está diciendo que va a cuidar a la gente buena, que muchas veces nos cuesta hacerlo, Él lo va a hacer. Está en nosotros nomás decidir obedecer. Recuerden, si están acá, ya dijimos que son pueblo de Dios, porque de alguna manera son victoriosos, ¿sí? Porque de alguna manera han confiado en Dios. No sé en qué momento de su vida, porque la verdad es que solo Dios sabe. Porque tal vez muchos llegaron a la congregación después de haber confiado en Dios. O tal vez confiaron en Dios después de congregarse mucho tiempo aquí. La verdad que no sé. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Pero sí hay una sola cosa de la cual estoy convencido: de que no va a ser fácil ser siempre el pueblo de Dios, y que aunque tengamos esos golpes físicos, espirituales, mentales, lo pongo todo porque en realidad pasa todo, ¿sí? Porque por ahí muchas veces estamos haciendo algo, nos pegamos un martillazo en el dedo y nos acordamos de cualquier cosa menos de Dios, ¿sí o no? Aleluya. En la semana el hermano Jorge también decía: no sé qué libro voy a leer.
me preguntaba qué iba a predicar. Tengo una lectura, pero no sé si será el mensaje. Y por ahí decimos, para no coincidir entre coordinación y predicación, pero eso no tenemos que preguntarnos, porque solo Dios conoce lo que va a pasar. Así es. Santo, aleluya. Como para ir cerrando, antes de hacer una oración, porque tengo ganas de hacer una oración y quiero que ustedes también saquen esas ganas de hacer una oración por ustedes mismos, por sus cosas, por sus vidas, la vida de su familia, sus hogares. Simplemente para dejar resaltado, no sé si la hermana Erika pudo conseguir la imagen. Ese es el título. Aleluya. Sí, Señor. Ser victorioso en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Seamos fieles aunque nos cueste. Y acá no estoy hablando de fidelidad. Tiene que ver tal vez sí con toda la fidelidad, pero principalmente sobre la fidelidad a Dios. Y eso nos deja enseñanza para todas las cosas. Es doloroso saber que le fallamos a Dios y Él nunca nos falla. Es triste saber que nos olvidamos de Él y Él no se olvida de nosotros. Hoy, hermanos, son el pueblo de Dios. Y yo sé que ustedes anhelan de todo corazón ser siempre el pueblo de Dios, porque han sido elegidos, han sido escogidos. Los propósitos no los sabemos, pero sí hay algunos. De hecho, están aquí. Recuerden, hermanos, este es el mensaje que nos deja el profeta Isaías. Así como nos mima y nos acaricia, podríamos decir que también nos pega como con un látigo con la palabra, ¿sí? Nos garantiza algo, pero debemos hacer ciertas cosas o cumplir ciertos mandatos que Dios nos regala, Dios nos enseña. Y como para cerrar, antes de hacer la oración, esto es lo que por ahí, si bien nos cuesta, intentemos de día y de noche. El mismo Isaías 26:9, de día y de noche, mi corazón te busca. ¿Sentimos realmente que es así? Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Amén a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Cantemos victorias en Cristo Jesús. Que esa confianza que tenemos en Él sea eterna, como la promesa que tiene para nosotros de ser eterno en todas nuestras cosas, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra familia, en todas las cosas que a ustedes se les venga a la cabeza. Que tengamos esa pretensión siempre de buscar de Él en la mañana, en la madrugada, sin horarios, pero por sobre todas las cosas, como decía la hermana Jackie, cuando abrimos los ojitos, cuando levantamos, cuando apoyamos los pies al costado de la cama, o por ahí no caemos también, porque por ahí estamos medio dormidos, ¿no? Pero decir gracias, Señor, aquí tu misericordia estuvo conmigo. Gracias, Señor. Ese es el mensaje que tenía para ustedes. Y recuerden que son pueblo de Dios y van a estar destruidos, pero no vencidos, ¿sí? Porque Dios está con nosotros. Gracias. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia.
Dios es